Las fuerzas turcas avanzan en su incursión en territorio kurdo sirio y de donde más de 60.000 personas han huido en las últimas horas. Según la Cruz Roja kurda, al menos 16 personas han muerto desde el inicio de la operación. La Unión Europea debatirá la próxima semana sanciones a Turquía por esta ofensiva. Tensión en Ecuador. Las protestas indígenas originadas por la eliminación de los subsidios de los combustibles dejan hasta el momento 5 muertos y más de 500 heridos. En medio del caos, un periodista fue brutalmente agredido a la salida del centro donde los indígenas mantenían retenidos a 8 policías y 2 colaboradores. El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, gana el Premio Nobel de Paz 2019 por impulsar el fin del conflicto fronterizo con Eritrea tras 2 décadas de enfrentamientos. La oficina del mandatario consideró que el galardón es un reconocimiento eterno a los ideales de unidad, cooperación y coexistencia mutua. ¿Qué tal? Muy buen día, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos nuevamente. Comenzamos este informativo. Varios misiles impactaron al petrolero iraní Sabiti frente a costas sauditas en el Mar Rojo. Los proyectiles fueron lanzados cerca de la ciudad saudita de Jeddah. Según la agencia de noticias iraní IRNA, el petrolero operado por la Compañía Nacional de Petróleo de la República Islámica sufrió daños en su estructura. Debido a esto, se produjo un derrame de crudo. Fuentes oficiales indican que toda la tripulación a bordo está fuera de peligro y el barco está en condiciones estables. Más temprano, nuestra corresponsal en Teherán, Catalina Gómez, nos amplió esa información. Aquí han hablado de que posiblemente sean 2 misiles los que impactaron estos barcos. También quienes conocen este tipo de transporte marítimo petrolero en esa área del mundo dicen que podría ser un ataque terrorista, pero lo importante es conocer que este barco también había apagado sus señales hace 57 días, en agosto, cuando se encontraba en las cercanías del puerto iraní de Bandar Abbas. Es muy común que estos petroleros iraníes apaguen este tipo de señales para poder evadir las sanciones bajo las que los tiene Estados Unidos, y hoy aparece en esta parte frente a Jeddah. Pero según ha anunciado una plataforma que investiga el transporte marítimo en esta zona del mundo, Tanz Tracker, según ellos han podido ver por fotos satelitales, el barco está en buen estado, no hay filtraciones y tampoco hay humo, como habrían dicho también los iraníes. Y recordemos que este no es el primer caso que sucede con petroleros en esta zona. Otros 2 barcos iraníes habían tenido problemas frente a las costas del puerto de Jeddah al principios del año. Y seguimos en Medio Oriente porque más de 60.000 personas han huido del noreste de Siria desde el inicio de la ofensiva Fuente de Paz por parte de las Fuerzas Armadas de Turquía contra los kurdos. La información la dio a conocer el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, leal a la oposición siria. Más detalles en el siguiente informe. Visible desde el lado turco de la frontera, Siria se encuentra en llamas. Más temprano, en el mismo lugar, los residentes turcos estaban observando los bombardeos que estaban estallando. Al otro lado de la frontera, 120 kilómetros más al este, los habitantes están huyendo. Decenas de miles de sirios han abandonado sus hogares, situados en la frontera turca desde el comienzo de las operaciones militares de Ankara el miércoles por la noche. Salieron principalmente de las ciudades de Erbasille y Ras Al-Ain para dirigirse hacia la ciudad de Hasakeh, más al sur. Hay humo a lo largo de las carreteras de Rojava, en el Kurdistán sirio, y los habitantes huyen por cualquier medio. Para ACNUR, la escalada del conflicto en el norte de Siria amenaza con causar más sufrimiento y sumar nuevos desplazamientos a la que es ya la mayor crisis de desplazados en el mundo. Otras 14 organizaciones humanitarias firmaron una declaración conjunta, en la que se especifica el número de personas amenazadas en Siria por la ofensiva turca. Se estima que unas 450.000 personas viven a menos de 5 kilómetros de la frontera entre Siria y Turquía y corren peligro si todas las partes no ejercen la máxima moderación y dan prioridad a la protección de los civiles. Estas ONGs también denuncian el proyecto de Ankara, que busca reemplazar a los habitantes que huyen por los refugiados sirios que están en Turquía, más del 80% de los cuales no son originarios de la región. Justamente sobre este tema, más temprano conversamos con nuestra enviada especial a la frontera entre Turquía y Siria, Pilar Cebrián, quien nos habló sobre la situación en la frontera. Veamos.
Hoy nos encontramos en el tercer día de ofensiva y es por eso que cada minuto aumentan las bajas de civiles tanto en un lado como en el otro de la frontera. Nosotros estamos en el territorio turco, justo enfrente de la ciudad siria de Tel Aviv, que es importante porque es uno de los primeros ejes por los que el ejército turco ha comenzado su incursión terrestre en el norte de Siria. Es por eso que aquí la situación es especialmente tensa, porque han caído morteros lanzados por la milicia kurda que han acabado al menos con la vida de 7 personas, entre ellos un bebé de unos 9 meses de edad. En el lado sirio sabemos que al menos hay 11 civiles que han perdido la vida y es importante destacar que hoy el gobierno turco ha reconocido la primera baja dentro del ejército turco, es decir, el primer soldado que ha muerto en esta ofensiva. También nos habló sobre las consecuencias que puede tener la condena internacional que ha recibido esta ofensiva turca. Las reacciones de la comunidad internacional se suceden. Entre ellas, por ejemplo, los líderes europeos ya han anunciado que van a proponer una batería de sanciones a Turquía en la próxima cumbre de la Unión Europea. En estos momentos, por ejemplo, también en Estambul se está reuniendo el secretario general de la OTAN con el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía para pedirle contención para que esta situación no acabe en una crisis, en una grave crisis humanitaria. Erdogan ha reaccionado con enfado y ha dicho que si los líderes europeos continúan criticando su ofensiva en el noreste de Siria, él podría abrir el flujo migratorio hacia Europa, que recordemos que fue Turquía quien lo cerró en el año 2016. También ha dicho Erdogan que va a ser él quien se encargue de la gestión de la principal cuota de prisioneros del Estado Islámico de origen europeo y que será él quien abra las negociaciones con los países de Europa para repatriarlos o para procesarlos en Turquía. Era Pilar Cebrián, nuestra enviada especial a la frontera entre Turquía y Siria. Nosotros cambiamos de información, venimos a América Latina. En Ecuador se llevó a cabo el funeral de un indígena fallecido en las protestas antigubernamentales por las medidas económicas tomadas por el presidente Lenín Moreno. Los manifestantes aseguran que habría más muertos por la represión policial. Luego de la ceremonia, los indígenas liberaron a 10 agentes de la policía que estaban retenidos en la Casa de la Cultura de Quito. Veamos el informe. Las comunidades indígenas ecuatorianas lloran la muerte de uno de sus compañeros. Miembros de los pueblos aborígenes recorrieron las calles de Quito con el féretro de un hombre que aseguran murió como producto de la represión policial. Que esto no va a quedar impune. La vida de un ecuatoriano que luchó hasta las últimas en la calle. Tremendo masacre. Posteriormente, el féretro fue llevado al Centro de la Cultura en Quito para una ceremonia simbólica. Los policías, que según el gobierno permanecen allí retenidos contra su voluntad, formaron parte del grupo de personas que cargaron el ataúd. Los indígenas acusan a la fuerza pública de infiltración. Y los policías que ahora están detenidos, ellos fueron los que agredieron, los que lanzaron bombas a estas inmediaciones en la cual pusieron en riesgo la vida de muchos hermanos. Según cómo vaya a reaccionar el gobierno también, si no, también está mucho en riesgo la vida de los señores policías. Desde Bruselas, el exmandatario Rafael Correa rechazó estar detrás de las protestas y pidió elecciones presidenciales adelantadas. Ha habido exceso, ¿eh? Hay sectores indígenas que son muy duros. Por ejemplo, agredieron a un sacerdote católico, el padre José Carlos Tuárez, está filmado cobardemente, pero no son todos los indígenas. La mayoría son pacíficos. La mayoría de los manifestantes son pacíficos. Las protestas estallaron por un paquete de medidas económicas, incluido el retiro de subsidios para los combustibles, lo que aumentó su precio en el marco de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional. La polarización política en Bolivia marcó los cierres de campaña electoral previo a las elecciones presidenciales en ese país. Mientras el presidente Evo Morales lideraba un acto advirtiendo que votar por la oposición suponía endeudar al país con el Fondo Monetario Internacional. Citando la situación en Argentina y Ecuador, miles de bolivianos se manifestaban contra el mandatario en La Paz y Cochabamba, en las que pedían que Morales sea procesado por supuesta traición a la patria. Cambiamos de información. El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, es el nuevo Nobel de Paz. El Comité Noruego reconoció los esfuerzos del mandatario por la paz internacional, sobre todo para acabar el histórico conflicto con su vecina Eritrea, país con el que estuvo en guerra a comienzos de este siglo. Es además el segundo africano que recibe este reconocimiento de manera consecutiva. Juan Pupiales tiene más información.
Llegó al poder en abril del año pasado y en julio había acabado con un longevo conflicto con Eritrea, su país vecino. Abiy Ahmed llegó a la paz con el presidente eritreo Isaias Afwerki, restaurando las comunicaciones y el transporte entre esas dos naciones, un logro que se reconoce este jueves con el Nobel de Paz. The Norwegian Nobel Committee. El Comité Noruego del Nobel ha decidido entregar el Premio Nobel de Paz de 2019 al primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, por sus esfuerzos para alcanzar la paz internacional y en particular por su decisiva iniciativa para resolver el conflicto fronterizo con la vecina Eritrea. Entre 1998 y el 2000, Etiopía y Eritrea estuvieron en una guerra que dejó decenas de miles de muertos, un conflicto que no se cerró por completo hasta el acuerdo de paz impulsado el año pasado por Ahmed. A sus 43 años es el líder más joven de África y ya puede presumir de tener un Nobel de Paz. No doubt, some people will think. No hay duda que algunos pensarán que el premio de este año se entrega muy temprano. El Comité Noruego del Nobel considera que es ahora cuando los esfuerzos de Abiy Ahmed merecen reconocimiento y necesitan estímulo. Ahmed es la segunda figura del continente africano que recibe esta distinción de manera consecutiva después del médico congoleño Denis Mukwege, galardonado el año pasado. Cambiamos de información. Varias personas resultaron heridas en un ataque con cuchillo en un centro comercial de Manchester, en Reino Unido. Así lo confirmó la policía, quienes tienen bajo custodia al sospechoso. La policía desalojó el centro comercial donde se produjo este hecho mientras los agentes investigan lo sucedido y el servicio de ambulancias atiende a los heridos. Esta es una información en desarrollo que le iremos actualizando en nuestras emisiones de noticias y nuestra página web. Y también actualizamos la información referente al ataque de la sinagoga de Halle en Alemania, ya que el autor de los asesinatos confesó el crimen y su motivación, que fue debido a sus creencias de extrema derecha y antisemitas. El joven de 27 años, acusado de matar a 2 personas en un ataque con arma de fuego y quien intentó entrar a una sinagoga, hizo la confesión durante una audiencia en la Corte Federal de Justicia de Alemania. El ataque coincidió con el Yom Kippur, considerado como la celebración religiosa judía más sagrada del año. Y las autoridades estadounidenses detuvieron a 2 socios del abogado del presidente Donald Trump. Son acusados de ayudar a canalizar dinero extranjero a organizaciones pro-Trump, violando las leyes de campaña. Ambos habrían ayudado en los esfuerzos para buscar información comprometedora contra Joe Biden en Ucrania. Andrés Mesa Muñoz tiene todos los detalles. Un nuevo escándalo amenaza con alimentar la investigación que podría llevar a Donald Trump a un juicio político. 2 sujetos fueron detenidos y acusados de violar las leyes de financiación de campaña en el país mediante la donación de dinero extranjero a grupos afines de los republicanos y del presidente Donald Trump. Buscaron influencia política no solo para avanzar en sus propios intereses financieros, sino para promover intereses políticos de al menos un funcionario extranjero. Un funcionario del gobierno ucraniano que solicitó el despido del embajador de Estados Unidos en Ucrania. Lev Parnas e Igor Fruman son señalados de ayudar a canalizar dinero de un empresario ruso a candidatos a cargos federales y estatales, con el fin de que estos lo apoyasen en su intención de incursionar en el mercado de la marihuana en Estados Unidos. Ambos son asociados de Rudy Giuliani, el abogado del presidente Trump, y a quien le habrían ayudado a conseguir información comprometedora contra Joe Biden en Ucrania. No conozco a estos caballeros. Es posible que yo tenga una foto con ellos porque tengo fotos con todo el mundo. Alguien mencionó que hay una foto o algo así. No sé nada de ellos, no sé a qué se dedican. Tal vez fueron clientes de Rudy. Tendrían que preguntarle a él. Los demócratas que llevan a cabo la investigación contra el presidente emitieron citaciones a estos 2 hombres para que proporcionen documentos y comparezcan en el proceso. De Estados Unidos vamos hasta Asia. Japón se prepara para la llegada del supertifón Hagibis, que se avecina como uno de los peores de la historia del país, donde operadores ferroviarios y aerolíneas han anunciado este fin de semana una suspensión masiva de sus servicios. Hagibis es el 19º tifón de la temporada en el Pacífico. Las autoridades alertaron del riesgo de inundaciones, deslizamientos de tierra y accidentes derivados del desprendimiento o desplazamiento de objetos por los vientos huracanados de más de 210 km/h.
De esta manera llegamos al final del informativo en France 24. Que tenga usted un muy buen día. Feliz viernes.